Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien, en esta mañana vamos a ver que los falsos discípulos de Jesús buscan lo temporal, no lo eterno. Veremos dos puntos en esta mañana. En los versículos 22 al 24 vamos a ver primero que los falsos discípulos son una multitud hambrienta por lo material. Versículos 22 al 24. Y en segundo lugar veremos en los versos 25 al 29 que los verdaderos discípulos son individuos que creen en Jesús y tienen hambre espiritual. El Evangelio de Juan habla acerca de la nueva creación que comienza en el corazón del hombre perdido. Dios quiere traer nueva vida en aquellos que están perdidos, lejos de Dios, sin salvación, por medio de el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es más que un mensaje, una persona. El Evangelio es Dios mismo. Y Dios enviando a su Hijo a este mundo para hacer salvable al más vil de los pecadores. ¿Cómo? Por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz. Todo aquel que crea en Él, se le traspasa esa justicia lograda en la cruz de Cristo al pecador, y por eso que es salvo y un hijo de Dios. Jesús, en su ministerio, aquí en el Evangelio de Juan, vemos que por medio de dos formas. Primero, haciendo señales, así le llama Juan a los milagros, señales. Y en segundo lugar, por las declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, de que Él era Dios y el Mesías. Por medio de estas dos formas, entonces, todos aquellos pueden creer en Él y recibir la salvación. Así lo dice el propósito del libro de Juan aquí en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este capítulo 6 parece ser un capítulo que cumple la función de mostrarnos una enseñanza acerca de que en medio de este mensaje, en medio de esta predicación, lamentablemente muchos se van a convertir en falsos discípulos de Jesús y no en verdaderos discípulos de Jesús. ¿En qué sentido son falsos? Son falsos en el sentido de que no se han convertido en nuevas criaturas, no son nuevas criaturas. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, para la salvación, ningún mérito humano, terrenal, en nuestra carne, en nuestras fuerzas, nos puede dar la salvación. Ninguna forma religiosa de ningún tipo. Sino, ¿qué cosa dice aquí? Sino una nueva creación. Tiene que ocurrir un cambio total y absoluto en el ser humano para que pueda haber
salvación. Aquí en 2 Corintios capítulo 5 también, versículo 17. ¿Qué ocurre en aquel pecador que, viendo su ruina espiritual y que va rumbo a una eternidad separado de Dios en el infierno, mira la cruz de Cristo y por supuesto va a correr hacia esa gracia porque va a comprender que solamente Él le puede salvar? En el momento que cree, en el momento que se arrepiente de su maldad, pide perdón por todos sus pecados y pide la salvación en un acto de fe al Padre por la obra de Cristo en la cruz, se convierte en ese momento en una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una transformación total y completa, que Jesús lo define como un nuevo nacimiento en el capítulo 3, aquí también en el Evangelio de Juan. Así que estas personas vienen a Jesús, pero no porque desean a Jesús. No quieren a Jesús, sino quieren las señales que hace Jesús. No quieren a Dios como su Señor y su Salvador, lo quieren solamente como un proveedor. Son falsos en el sentido de que no han nacido de nuevo. Participan de las cosas espirituales, participan quizás en una comunidad cristiana, pero aún no han sido salvos, aún no han nacido de nuevo. Están dando en un clavo falso. Están buscando lo que ellos solamente quieren. Y se están engañando a sí mismos. La idea es ver una señal o escuchar una declaración y luego ver a través de esto e ir al Mesías. Esa es la idea del Evangelio. Jesús viene, se presenta con sus señales, milagros, obras prodigiosas y sus declaraciones, demuestra que es el Mesías esperado. Pero la gente, en vez de ir al Mesías mismo, ahora para encontrar en él el perdón de sus pecados y la salvación, solo quiere quedarse con el espectáculo. Solo quieren quedarse con las señales, con la curiosidad, con seguir mirando desde lejos, pero no permitiendo que el Mesías entre en sus corazones. No hay transformación, no hay cambio de vida. Solamente hay una vida religiosa. Los falsos van al Mesías para que haga más señales. No lo quieren realmente a Él. Jesús, tristemente para los religiosos y falsos creyentes, es solo un accesorio en su ritualidad vacía que solo los sigue conduciendo a una eternidad separados de Dios. Versículo 22 entonces, vamos a ver en primer lugar en esta mañana que los falsos discípulos son una multitud hambrienta por lo material. Ya vamos a explicar por qué hablamos de multitud y por otro lado de individuos. A propósito, se quiso hacer esa distinción. Multitud, individuos. Vamos a ver que Dios tiene interés por el individuo, por cada uno en particular. Pero aquí vemos una masa de personas, una multitud que ha quedado tremendamente impresionada por la multiplicación de los panes en los versículos anteriores. ¿Lo recuerdan? 5.000 hombres. Pero como agrega el Evangelio de Mateo, sin contar mujeres ni niños, con cálculos conservadores, pensando en que por lo menos la mitad de esos varones hayan tenido esposa y 2 o 3 hijos. Conservadores cálculos, ¿no? Probablemente eran más. De manera simple, podríamos llegar a pensar que por lo menos habían 15.000 personas en esa ocasión y que fueron alimentadas milagrosamente. Pero aquí vamos a ver que lamentablemente se quedan solamente en eso, en la señal, y se transforman solo en parte de una multitud hambrienta solo por lo material. Versículo 22, el día siguiente, se refiere al día siguiente del evento ocurrido, recuerdan, en las colinas ahí del mar de Galilea, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Lo recordamos bien, ¿no? Los discípulos se fueron solos, Jesús se fue solo al monte a orar. Hay un momento en que ellos quedan un poco perplejos, porque ¿cuál es el propósito de la señal? Que la gente crea y deposite su fe en el Mesías. Pero en vez de eso, la gente solamente comió, se sació y dijeron, vamos a hacerle rey.
Vamos a darle un cargo público importante a este hombre porque tiene un poder suficiente para alimentarnos y parece que para liberarnos del yugo de los romanos. No era esa la comisión del Señor Jesucristo, venir a este mundo para ser rey. Eso lo va a hacer más adelante, cuando Él venga en su segunda venida. Jesús primero vino como cordero a morir, a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero en su segunda venida vendrá como león y como rey a juzgar y a pelear. Y ahora sí a establecer el reino. Pero en esta ocasión no. La gente no quiso creer en Él, quizás unos pocos. Pero la gran multitud solamente quería seguir disfrutando de los beneficios del reino, pero no entrar en el reino. Solamente quieren al Salvador milagroso, no al Salvador que puede perdonar sus pecados y darles una nueva vida. Eso no lo quisieron. Los discípulos se fueron solos en la barca, tuvieron problemas en el viaje, y Jesús llega hasta ellos caminando sobre las aguas. Y cuando Jesús entra, pone un pie en la barca, el viento que empezó a azotar en esa hora la barca se calmó. Ya no tuvieron más miedo y Jesús les dijo: yo soy, no teman. Vimos que cuando hay una tempestad, ya sea que sintamos al Señor junto a nosotros o ya sea que sintamos que Él está lejos de nosotros, hermanos, esa es nuestra percepción quizás humana. El Señor está con nosotros siempre, aunque no lo sintamos. Y eso fue lo que les pasó a los discípulos. 23. Pero otras barcas habían arribado a Tiberías, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Juan entonces identifica a las personas. ¿Quiénes son? Son los que participaron y que han estado viendo esta época de popularidad en el ministerio de Jesús. Recuerden que Jesús tiene un comienzo bueno. Comienza a hacer las señales y las multitudes vienen a Él y muchos creen en Él como el Mesías. Pero algunos religiosos de su tiempo, muy celosos de la ley, simplemente comenzaron ya a tramar cómo encontrar algo malo en Él porque no les gustó. Porque revelaba la hipocresía de ellos, revelaba la hipocresía del sistema religioso que hasta ese momento se había vuelto totalmente corrupto. Públicamente el Señor dio vuelta a las mesas, echó a los cambistas del templo, ¿lo recuerdan? En el capítulo 2. Porque el sistema levítico, el sistema religioso se había convertido en algo corrupto. Jesús en el capítulo 4 aquí de Juan explica que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Pero ellos, ¿en qué lo habían convertido? En algo corrupto, en algo material, en algo por interés económico, en algo mezclado con carnalidad, no con lo espiritual, y sin verdad, lleno de engaño y de mentira. De hecho, les llamó ladrones, porque habían convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Imagínenselo, embarcaciones, lo dice en plural, no sabemos cuántas, pero debió ser una gran cantidad de embarcaciones repletas de personas buscando a Jesús. Querían estar otra vez con Él, pero no porque creían en Él. Querían solamente seguir siendo alimentadas, querían quizás seguir viendo otras señales. Era pura curiosidad. No se estaba cumpliendo el objetivo del Evangelio. El Evangelio era que la señal simplemente revelara que Él era el Mesías esperado y que creyeran en Él. Ese es el Evangelio verdadero. Hoy día estamos viendo lo mismo. Multitudes hambrientas, pero no por Jesús, sino que por lo que Jesús les puede dar. Hambrientas por lo material. No hay una relación personal, hay un sentir de pertenencia a una multitud. Muchas personas asisten a grupos cristianos en muchas partes del mundo, pero porque se sienten bien. Una cosa más social. Me gusta el grupo, me gusta estar
con estas personas, me siento bien. Pero cuando vienen los requisitos del discipulado, cuando se habla de arrepentimiento de los pecados, de dejar las cosas del mundo, ahí ya no les gusta. Y eso demuestra que no han nacido de nuevo. Que les gusta la familia religiosa. Pero vemos en la Escritura que Jesús es muy duro. En Juan 8:44 dice que cuando hay una familia religiosa falsa, el padre espiritual allí es el mismo Satanás. En Juan 8:44 Jesús les dice a todos aquellos que están cómodos en la religión, están cómodos en un sistema ritual, pero que no han sido transformados en sus corazones, que realmente no quieren confesar sus pecados, pero sí quieren disfrutar de las cosas espirituales por encima, superficialmente, quieren participar de alguna manera de la adoración, pero nunca quieren entregar sus vidas y sus corazones a Dios. No quieren rendir su alma, no quieren que Dios limpie todos sus pecados. No son nuevas criaturas. Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando los religiosos vinieron a Jesús para buscar en él algún error, constantemente le hacían preguntas con trampa, ¿no? Para ver si Jesús se equivocaba y así poder enjuiciarlo. Jesús les dice, ustedes vienen a juzgar aquí por un pecado menor, pero ustedes en su corazón tienen un pecado aún mayor. Y ellos le dicen, ¿pero cómo? ¿Qué estás diciéndonos? Y Jesús les dice, ustedes quieren matarme. Y aquí lo explica muy bien, porque son de otro padre espiritual. En el versículo 39 de este mismo capítulo 8, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vemos aquí que la multitud que sigue a Jesús solo quiere lo terrenal. No quieren lo espiritual, no quieren lo eterno. La multitud atrae, ¿no? Hay una electricidad en la multitud, en el grupo, en sentirnos parte como de una familia. Pero estas personas quieren solamente una relación horizontal. No quieren la relación vertical. No quieren esa relación vertical con Dios. La verdadera comunión cristiana, la verdadera comunidad cristiana, refleja su amor y su comunión horizontalmente, porque primero tiene una comunión vertical con el Padre, y que esa después se refleja hacia los lados. Pero ellos solamente quieren esta electricidad que hay en la multitud. La multitud crea deseos, es algo magnético. Y todo esto, sobre todo lo sobrenatural, atrae a los falsos. Tristemente vemos en la actualidad que incluso hay grupos cristianos que invitan a una noche de milagros y van multitudes, porque realmente no quieren a Dios, quieren lo que Dios les puede dar, y una vez que ya lo tienen, ya no lo necesitan. Dios se convierte solamente en un accesorio. Muchas personas cuando están en problemas vienen a Dios. Y sin duda eso está bien, porque de alguna manera buscamos a Dios como el único que puede salvarnos. Pero terminan igual usándolo como un amuleto nomás. Porque están quizás con falta de trabajo, hay cesantía, hay una enfermedad, hay un problema. Pero cuando eso ya se resuelve, ya no los vemos más. Así es la multitud de discípulos falsos. Solamente quieren los beneficios del reino, pero no quieren al Señor del reino. No quieren al Rey de ese reino. Vimos en Juan capítulo 3 que los falsos no ven el reino. No han nacido de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Juan capítulo 3, versículo 3. Tampoco pueden entrar en el reino. No pueden participar de lo espiritual. Versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Solamente quieren participar de lo superficial de las cosas espirituales, pero no pueden realmente llegar a las cosas espirituales porque realmente solo quieren lo material, que es colateral a las cosas del reino. Y por último, como resultado natural, no quieren creer, porque están siendo satisfechos en aquello que solamente quieren, su necesidad terrenal, pero no quieren la espiritual. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Lamentablemente no quieren creer. Entrando al segundo punto en esta mañana, vamos a ver también que los verdaderos discípulos ahora son individuos que creen en Jesús y tienen hambre espiritual. Versículo 27 de Juan capítulo 3. Vamos a ver desde el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hay dos comidas aquí, la comparación que se quiere hacer aquí. Hay dos comidas, una física y la otra espiritual. La física solo satisface la vida física, ¿cierto? La temporal, esta vida física que está destinada a morir algún día. Pero la comida espiritual, que es totalmente esencial, es para darnos la vida eterna, una vida eterna, ¿sí? Esa es la distinción aquí que Jesús está ilustrando. Y le dice a los falsos discípulos, le dice: dejen de buscar lo terrenal, dejen de buscar lo que perece. Aquí está el pan, yo soy el pan de vida. Lo va a decir más adelante, en el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La gente solo quería el pan terrenal, el pan que perece. Los falsos discípulos solo quieren sus soluciones temporales. El creyente verdadero, una comunión continua con su Señor. Los falsos tienen una fascinación por lo inmediato, por lo temporal. Se emocionan con la adoración, pero no hay una obediencia continua. Cualquier motivo es suficiente para no participar continuamente de la obediencia a Dios. Solo le buscan de acuerdo a sus necesidades terrenales. Buscan solo una prosperidad personal. Y así es muchas veces, como lo vemos en nuestros días, con falsos evangelios que solo le ofrecen al hombre lo que su carne desea. Decirle a una persona: ven a Jesús y Él te va a proveer una casa, un auto y todas las cosas que tú deseas. Eso es lo mismo que Satanás le dijo a Jesús en Mateo 4. Le dijo: te daré todo si me adoras. Te daré los reinos de este mundo. Y el evangelio falso es igual que la oferta de Satanás a Jesús. Y eso desenmascara de inmediato lo falso que son cualquier tipo de evangelio que predique tal cosa. No puede ofrecer el evangelio verdadero a un pecador lo que como pecador desea. Es totalmente absurdo. Pero Jesús deseaba mucho más al Padre. Y continuamente dice: escrito está. Jesús no tiene apetito por estas cosas, para nada. Pero hoy multitudes van detrás de este tipo de mensajes, porque solo quieren lo temporal, lo material. Realmente no quieren a Dios, no aman a Dios, solo a sí mismos.
y se sienten bien en la multitud. Y en la actualidad está diseñado el culto en lugares así, la música, las luces, la sensación, porque eso es lo que busca una persona que no ha nacido de nuevo. Es casi lo mismo que se puede sentir en un espectáculo mundano, en un concierto de música pop. Es lo mismo. Solo quieren participar del milagro, pero no creen en la persona que está detrás del milagro. Buscan lo que perece, y Jesús les quiere decir aquí en el fondo, dejen de buscar lo que perece. Es decir, vayan a Cristo, vayan a la vida eterna, arrepiéntanse de sus pecados. Los falsos creyentes son indiferentes a la adoración. No participan, observan solamente, muchas veces no cantan, mueven solamente sus labios, están solamente allí, pero no participan de la adoración. Se les debe crear un ambiente entonces acorde al agrado de las masas, y se hace todo un culto para el gusto de ellos, como si fueran consumidores, como si fuera un producto de mercado, y tiene que ser cierto tipo de culto, si no, no me gusta y me voy. Eso lo único que demuestra es que son multitudes que andan buscando otra cosa menos a Dios. Los verdaderos adoradores existen para adorar a Dios, pero los falsos creen que Dios está allí para ellos. El verdadero discípulo tiene su voluntad rendida a Dios, pero el falso exige que Dios mueva su mano para sus beneficios. Los falsos no entienden las verdades de Dios, no pueden entender la Biblia, y por eso que multitudes están hoy mismo escuchando falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Porque como no tienen al Espíritu Santo de Dios que les guía a toda verdad y a toda justicia, no logran entender la palabra de Dios, no disciernen las verdades bíblicas, y por eso es que están escuchando a esta misma hora a un falso maestro. No se dan cuenta de que les están enseñando error. No entienden la palabra de Dios, pero el verdadero discípulo entiende la Biblia no porque tenga él un poder en sí mismo, sino porque tiene al maestro de la Biblia, que es el Espíritu Santo. En Juan 16 nos explica esto muy bien. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el maestro que nos ayuda a iluminar nuestros ojos para que cuando vemos la palabra de Dios la podamos entender. Y más importante que eso, obedecerla. El falso discípulo solo tiene un regusto cada un día o 2 días a la semana de las cosas espirituales, y el resto de la semana vive en tinieblas. El verdadero discípulo entiende la palabra de Dios, y no solamente en el día que se reúne, como estamos reunidos hoy nosotros aquí, sino que también en su hogar sigue escudriñando en la palabra de Dios y vive en la semana como un hijo de Dios. Porque se siente atraído por la sana exposición de la palabra de Dios y busca ese alimento espiritual y lo repite en la semana. La comida espiritual es diferente a la comida física. La comida física siempre tenemos que volver a ella, ¿cierto? Nos saciamos y ya, no seguimos comiendo porque ya nos saciamos. Y en unas horas más volvemos a tener hambre y así. Esa es la hambre física. Pero el hambre espiritual es diferente. El hambre espiritual funciona al revés. Mientras más comes, más hambre tienes. Y más comes. Y más te alimentas. Y más creces. Y más te acercas al Señor cada día. Los falsos son otra historia. Los falsos no evangelizan, no comparten con nadie, nunca hablan de su fe con nadie, porque si no lo transformó a ellos, ¿qué le va a interesar que eso le transforme a otros? Los verdaderos siempre están compartiendo con otros, con los que pueden, desde la transformación extraordinaria que Cristo hizo en sus vidas. Como cantábamos en esta mañana, oh, yo siempre amaré esa cruz. Pero ¿sabe qué? Para el mundo, la cruz es locura. Los falsos no abrazan la cruz. Es una locura. La muerte y humillación del Mesías no puede ser. El Mesías tenía que venir a liberarnos. Eso era lo que pensaban.
pero nunca entendieron que Jesús vino primero a morir como cordero. Después vendrá con el reino, pero primero tenía que morir. Por eso que para el mundo y lamentablemente para la nación de Israel en ese tiempo fue una locura un Mesías muerto. No podía ser posible. Y no lo creyeron. Pero para nosotros, para los que hemos creído, ¿qué es la cruz? Es salvación, es sabiduría de Dios y es nuestra gloria. Eso muestra la diferencia que hay entre un falso y un verdadero discípulo. Los falsos no siguen a Jesús, siguen sus propios deseos, sus propios propósitos, buscan lo que quieren, lo que necesitan o les gusta. Pero los verdaderos discípulos oyen, ¿recuerdan Juan 10:27? Oyen la voz del pastor y le siguen en todo. Los falsos continúan buscando solo lo temporal y no lo eterno. No ven valor en invertir en las cosas del reino eterno de Dios. Los falsos discípulos pecan continuamente como su forma de vida y no reconocen su pecado, incluso lo justifican. Siempre tienen una razón para decir que mi pecado estuvo bien. Pero el verdadero lo confiesa y se aparta y busca la misericordia de Dios. Continuamente está confesando sus pecados. Es un pecador perdonado, pero que aún así sigue confesando sus pecados. ¿Para qué? Porque ama a Dios y quiere mantener su comunión con Dios continuamente. Ya lo dijimos, el falso discípulo solo busca a Dios como un proveedor. No lo quiere como su Salvador y Señor, como alguien que transforma su vida. Pero el verdadero se deleita en Dios. Lo ama tanto que quiere estar continuamente con Él. Continuamente le busca en oración, continuamente le busca en la palabra de Dios. Se deleita en Él. ¿Recuerdan el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es el creyente verdadero. Las peticiones del discípulo falso solamente están en torno a él y a sus necesidades temporales. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos amados, que pedimos por nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos para pedirle a Dios que nos ayude a profundizar nuestra comunión con Él, a amarle más cada día? A la par de que pedimos otras cosas, sin duda. Tenemos enfermedad en nuestras familias. Tenemos dificultades familiares. Pero pedimos también por amarle cada día más, por obedecerle cada día. Recuerde que la obediencia es la prueba del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de que le amamos es que aborrecemos el pecado y nos apartamos de él. Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El verdadero siempre está orando por su crecimiento espiritual, por nuevas almas, por profundizar su comunión personal con el Padre por medio de Cristo en las fuerzas del Espíritu Santo. Pero el falso discípulo siempre vive como hijo de las tinieblas, se mimetiza en el mundo, practica los fraudes del mundo, pequeños y grandes. Pero el verdadero vive en la luz aunque le cueste. ¿Sabe que vivir como hijo de luz cuesta muchas veces? Cuando pedimos que en el mundo se haga las cosas legalmente, correctamente, la gente lo va a insultar a usted. El verdadero discípulo vive en la luz, le cueste lo que le cueste. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La única forma de que un falso discípulo se convierta en un verdadero discípulo es que crea en Jesús. Y no solamente creer de la boca hacia afuera, creer con el corazón. Porque solamente creer con el corazón, venir a la cruz de Cristo en arrepentimiento por sus pecados, va a traer una verdadera transformación, un nuevo nacimiento.
Por eso que Jesús les da aquí la respuesta. Les dice, si creen, si me siguen solamente por el pan que perece, ustedes también perecerán. Pero yo soy el pan de vida eterna. Vengan a mí y tendrán la vida eterna. Es decir, Él les puede comunicar como pan de vida eterna, la vida eterna a ellos. Pero si el falso discípulo sigue buscando solamente el pan que perece, pasará a la eternidad sin Dios, a una eternidad sin Cristo. Hemos visto en esta mañana, hermanos, que los falsos discípulos de Jesús buscan lo temporal, no lo eterno. Sin duda es un pasaje triste que nos hace reflexionar, pero que al mismo tiempo presenta el gran contraste que nos debe llevar a nosotros como hijos de Dios a pensar cómo es nuestra vida. El apóstol Pablo, allí en 2 a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El mismo llamado hace Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Somos verdaderos hijos de Dios o estamos engañados? Si somos verdaderos hijos de Dios, vivamos para Dios, vivamos para lo eterno. Si usted nunca ha creído en Jesús como su Salvador y Señor personal, venga a Cristo. Deje lo temporal de este mundo. Fije sus ojos en Él. Él le puede dar la vida eterna, el perdón de sus pecados y una nueva vida aquí, pero también para la eternidad. Y es mejor pasar una vergüenza aquí y decir, quizás nunca había sido un verdadero discípulo de Jesús, quizás nunca fui un verdadero hijo de Dios, y arrepentirnos hoy, que estar en el día del juicio y allí darnos cuenta de que siempre anhelamos más el mundo, la carne, que al Señor mismo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y que muchos puedan venir a los pies de Jesús y salgan del engaño que es venir a Jesús solo por lo terrenal, solo la religión, solo el sentarse en un lugar religioso, pero nunca haber abrazado realmente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vimos en los versículos 22 al 24 que los falsos discípulos son una multitud hambrienta solo por lo material. Pero en el 25 al 29 vimos que los verdaderos discípulos son individuos, no una multitud. Dios siempre nos ve como hijos individuales, a cada uno de nosotros de manera especial. Individuos que creen en Jesús y que tienen hambre espiritual. No por el pan que perece, sino por el pan de vida que es nuestro Señor.